Bienvenidos, esto es Ganadería a Pasto. Listo, ya apareció otra vez, don Bernardo. Ya estamos, listos, ya la publiqué. Adelante, muchas gracias. Confírmame si ya estás viendo la pantalla. Ya todo lo estamos viendo. Muy bien. Bueno, muy bien, ya después de haber hecho la presentación y la socialización y haber saludado a los amigos, pues demos comienzo a este reto tan complicado que me he puesto. Como lo decía César, ¿será que sí es posible hacer ganadería regenerativa en ganadería especializada de trópico alto? Pues seguramente las dudas surgen de muchas cosas, de si es que en realidad nosotros podemos prescindir de muchos insumos externos como agroquímicos y fertilizantes, o si es que nosotros podemos armonizar con el medio. Yo creo que el tema regenerativo, que no es solamente de la ganadería, sino también de la agricultura, porque hay un movimiento en agricultura regenerativa, es acercarnos más a los beneficios de la naturaleza, respetar sus ciclos y aprovecharlos convenientemente para nuestras producciones. Yo creo que sí, César, tengo todo el optimismo cuando tenemos un gran reto. Lo que pasa es que es muy difícil, como lo vas a ver, de que en cuestión de poco tiempo estemos a cero fertilización, pero ya hemos hecho algunos logros, como lo vas a poder ver. Enseguida les muestro por qué llegamos en nuestra familia a la ganadería regenerativa. Para algunos de mis amigos que me dijeron, yo no me pierdo la charla porque no sé qué es ganadería regenerativa, creo que no les voy a definir totalmente lo que significa. Solamente esto es un tema abierto que tiene unos principios fundamentales que se pueden leer aquí en esta diapositiva. La ganadería regenerativa está encaminada a corregir errores ambientales que han sido heredados de la ganadería tradicional, afectando el suelo y la contaminación de las fuentes de agua. Está encaminada a regeneración y creación de suelos fértiles, el incremento de la infiltración y la retención de escorrentía de agua, el incremento de la biodiversidad en los ecosistemas, más bien en los agroecosistemas, y el secuestro de carbono en el suelo. Pretende cero o mínima labranza, pretende uso de compost o minerales de roca en reemplazo a los fertilizantes de síntesis, conservación de las arbences como cobertura del suelo y complemento forrajero, mejores prácticas de pastoreo como el manejo de franjas, pastoreo de ultra alta densidad uva. Recordemos que en lechería especializada manejamos la cinta eléctrica con aperturas de 1, 2 y hasta 3 veces, como lo he practicado en muchas oportunidades al día, en potreros supremamente pequeños. Mis potreros van en este momento en esta finca de 2.500 metros cuadrados a 7.500 metros para albergar unos 45 animales. Eso de una u otra manera es una densidad considerable en una pequeña área. ¿Cómo llegué a Coganar? Pues ahora les decía cómo llegué más bien al concepto de regenerativo. Desde niño me enseñó mi padre, que se formó como ingeniero agrónomo, que nació en 1918 aquí a 25 kilómetros del municipio donde me encuentro, en Belmira, pero que cuando terminó su bachillerato, su padre, mi abuelo, le negó que se fuese a estudiar medicina, que era lo que quería. Le dijo que eso no se lo iba a aceptar, que porque no se dedicaba a trabajar en la finca, que ahí tenía todo el trabajo. Pero mi padre no quiso escuchar y más bien se fue de la casa y terminó estudiando una carrera que para él también lo identificaba con el campo, pero que era de menor valor, no era capaz de costearse la medicina. Siempre fue un intelectual y un gran agrónomo que trabajó pues en muchas partes, y de él y de mi madre, Sofía Machado, heredé los principios de lo que hoy llaman también economía circular, unas cosas que están muy en boca y muy de moda
como reutilizar productos. Ahora verán que la finca empieza a construirse con una casa que es toda hecha con materiales de segunda. Esto fueron algunas de mis inspiraciones en una gira que hice con mi esposa aproximadamente año y medio a la zona del Magdalena medio y de Caldas, donde pudimos visitar y compartir con ganaderos muy importantes, con Román Jiménez en el Paujil, en la Hacienda África, la belleza de ganadería que tiene la familia Velázquez. Sé que José está por allí, un saludo muy cariñoso a él y a su familia. También estuvimos en la finca San Pedro de Fernando Jiménez y toda su familia. Ellos son personas que nos han enseñado muchísimo y que tienen la humildad de decir que empezaron en esa zona, como se ve allí en la diapositiva, con una bufalera, pero que en realidad hicieron de todo y reconocen que tuvieron que dejar eso y hoy en día hicieron una transición hacia una ganadería de Brahman con algunos toros romos urbanos. Están buscando el biotipo animal propio para su finca, que es lo que todos estamos buscando. Y que se diga de la finca La Cascada, Juan Carlos Robledo y el doctor Leonidas, finalmente consiguieron esta belleza ejemplar llamada Boloncho. Boloncho es icónico en el tema de ganadería regenerativa. Todos oímos hablar de él. ¿Y quién supo que Boloncho podía ser el regenerador de un biotipo importante que se adaptara a esa zona? Pues los Robledo propiamente. Recuerdo que en estos días alguien me enseñó una frase de Johann Schiessman diciendo que para poder conocer verdaderamente y ser experto en el manejo de una finca y de una ganadería, uno debería dedicar por lo menos 10.000 horas, como lo hace un piloto experimentado para manejar un gran jet o un violinista para ser un concertista. Pues bien, ellos también han tenido errores, como lo reconocen humildemente, pero están dando en ejemplo al país y a muchas zonas de lo que han logrado a partir de la cría de blanco orejinegro. Bueno, hay muchas enseñanzas. Este listado me lo proporcionó John Vargas, donde hay lecturas muy importantes como Alan Savory, Luis Pineiro, Nilo Romero, Bill Mollison, David Holgrim, Joan Schiessman y Elizondo, y sobre todo André Voisin. Yo ya soy una persona de bastantes años, cercanos a los 70, y cuando empecé a escuchar de Savory, de Pineiro, hacía muchos años había heredado 5 obras de Voisin, las cuales me las he leído repetidamente, había formado mi propia escuela de pensamiento, con la cual he ido desarrollando mi explotación ganaderas. Voisin es un gran guía, de él se inspiró Pineiro y se ha popularizado un sistema de producción de pastoreo racional Voisin. Voisin tiene una serie de principios muy importantes que nunca se me olvidan y que repaso constantemente. Para mí es una joya esto que me dejó mi padre, que era una persona que también tenía el hábito de tener una biblioteca muy nutrida. Esto son, yo creo que nosotros tenemos que entender por qué la sociedad nos está estigmatizando con nuestras ganaderías. Porque este paisaje que ustedes ven aquí de quemar, después lo vamos a ver en ganado. Lo que hay que hacer reflexionar y entender a la gente es que nosotros somos todo lo contrario, somos regeneracionistas, que lo que estamos es criticando y atacando estas prácticas. Muy posiblemente esta foto que se ve aquí no es de un ganadero, es de cualquier ambicioso que tumbó el bosque, lo quemó, le siembra cualquier semilla de pasto y luego busca ganaderos que para ofrecerles esos pastizales. Con toda seguridad nosotros llegamos casi todos a terrenos que ya fueron intervenidos y estamos regresando los errores del pasado. Estamos cambiando los paradigmas que nos heredaron los viejos ganaderos, porque allí hubo muchos errores, porque se trataba de un oportunismo muy inmediatista o no se conocía los ciclos de la naturaleza. Bueno, hoy tampoco los conocemos exactamente, pero estamos en la búsqueda de ellos. Esta otra, igualmente también, ¿qué es esto? Por Dios, yo como ganadero
me escondería para mostrar algo así, pero esto se ve y más comúnmente de lo que uno cree. Ni que se diga esto, por Dios. Todas las civilizaciones del mundo han sucumbido por el mal uso de los suelos y esto es una muestra palpable de hoy en día, porque somos hoy en día ganaderos por encima de todo y así avasallemos el medio como lo muestra la diapositiva. John, muchas gracias por tan ilustrativas fotos. Yo tengo una reflexión y es la misma que decía César. ¿Se puede adoptar esta metodología en todas las regiones del país o en todos los sistemas productivos? Pues creo que los principios son claros y son explícitos. Las regiones y sus características de suelo, clima y su propia ecodinámica serán particulares a cada región y serán de adopción propia de cada ganadero. Por lo tanto, yo creo que este es un tema abierto. El hecho de que sea obligatorio que no apliquemos ningún químico me parece demasiado fundamentalista. Y voy a decir por qué en lechería especializada no lo podemos hacer. Nosotros gastamos cerca del 7% de nuestros insumos en productos de asepsia de la leche. Nosotros tenemos que hacer un presellado, un postsellado, una desinfección de tanques para conservar la cadena de frío, una desinfección de canecas, y eso son cerca del 7% en productos químicos que de una u otra manera quedan dentro de nuestras fincas. Pero nosotros no podemos vender tampoco productos que contaminen, contaminados, sucios o de mala calidad higiénica, ni composicional, ni sanitaria, como es el pago de nuestra leche. Me voy a detener un poco para ilustrar cómo es que se nos paga la leche. Y la finca nuestra es certificada en buenas prácticas ganaderas, que exige, tanto en el país como en el exterior, si es que pretendemos exportar, que nuestros productos tengan ese grado de higienización. Por lo tanto, no cerremos las puertas, no creamos que la ganadería regenerativa únicamente es prescindir de la fertilización y prescindir de algunos productos como insecticidas y herbicidas. De ellos sí se puede prescindir y ya lo hemos logrado en nuestra finca de Trópico Alto, pero los productos para la asepsia de la leche y la fertilización todavía es un camino que no lo hemos logrado. Una cosa es hablar desde las regiones de los valles que han recibido el tributo de los minerales vía lavado y se han depositado en regiones demasiado fértiles como las que mostré en las fincas icónicas de esta ganadería regenerativa. Tienen suelos supremamente fértiles, lo cual nosotros en el altiplano norte de Antioquia, en Nariño, en Boyacá y en muchas otras partes no tienen los mismos grados de fertilidad. Dejar de hacer alguna fertilización implicaría salir del negocio y eso tampoco creo que lo pretenda nadie. Lo que queremos es que quienes hacemos este tipo de ganaderías lo hagamos cada vez mucho más armónico y con mucho más corazón hacia la humanidad y hacia la naturaleza. Dejo esta reflexión. Nuestra finca en concreto, Villa Manuel, esta visión la tiene desde el año 1984 que empezamos, que permanentemente estaremos innovando para ser más productivos y respetuosos con el entorno. Conservaremos los bosques, aguas y suelos y propenderemos por el bienestar animal y la salud humana. Esto antecedió mucho a haber encontrado el camino de la ganadería regenerativa, las invitaciones al Magdalena Medio, a Norcasia, las invitaciones a Puerto Escondido, conocer la finca de John y otras más que pensamos visitar. Esta charla también se hubiese podido nombrar como una visión desde el forraje y los servicios ambientales. Permítanme decirles que como ingeniero agrónomo siempre he observado la ganadería más desde los pastos y el suelo que desde los propios animales. Y voy a hacer una crítica cariñosa. Muchos de los ganaderos que conozco saben de ganadería, no saben sino de ganado. En ganadería no saben sino de ganado. Esto es un sistema complejo, de una relación suelo, planta, agua, animales y humanos. Y se desconoce muchísimo de lo que es el ambiente y de lo que es las relaciones interconectadas de esos elementos del
ecosistema. Voy a ponerles un video de un solo minuto para que vean la finca desde el dron. En las 28 hectáreas de Villa Manuela, un 40% es ocupado por los bosques nativos que protegemos. En el 60% restante producimos eficientemente en praderas y animales. Esta interrelación con la naturaleza nos garantiza el suministro de agua, la regulación del clima y bienestar animal. Además, abastecemos el consumo de agua para la vereda. Este diseño es un equilibrio entre la eficiencia productiva y la gestión del capital natural. Somos rentables por los beneficios de la naturaleza. Ya vimos el videito, ahí les queda el link para que lo vuelvan a ver. Vamos a empezar con una pequeña historia de lo que ha sido nuestro desarrollo en el ámbito de la ganadería. Después de que terminé bachillerato, también busqué cómo estudiar los animales, pero no había zoología, que era lo que quería. Mi padre me asesoró y me dijo, puede estudiar veterinaria o zootecnia, pero tenga en cuenta que tienen un rango reducido con respecto a la naturaleza. Usted quiere cubrir todo lo que es la zoología y eso no lo hay en el país. ¿Por qué no estudia agronomía? Hay más de 2.000 plantas de cultivo y eso hice. Terminé metido 5 años en el departamento de entomología y me hice entomólogo. Eso me ha fascinado toda la vida. Y luego, cuando terminé en la universidad, iba a quedar de profesor, pero yo realmente lo que quería era tener un pedazo de tierra. Por lo tanto, me hice comerciante. Puse una agencia en un municipio muy importante aquí de Antioquia, que es San Pedro de los Milagros. Tal vez es la cuenca lechera más importante de Colombia. Y llegué justo en el momento en que la ganadería de leche se estaba tecnificando y estaba siendo muy importante. En 2 años pude empezar a dar la cuota de mi primera finca, de nuestra primera finca, en el año 1984, en la cual estuvimos hasta el año 2001. Posteriormente, y como un elemento de mercadeo de esa agencia de concentrado, alquilamos una finca en toda la entrada de San Pedro, que tuvimos entre el año 97 y 2001, llamado Finca Escuela El Establo. ¿Y por qué Finca Escuela? Porque era un sitio para hacer un objetivo de mercadeo, lógicamente, pero allí se hicieron muchas tesis y pasantías, se llevaban registros y siempre tuvimos en nuestra distribución y en nuestro quehacer comercial técnicos. Más posteriormente fuimos distribuidores mayoristas de droga veterinaria para Antioquia y gran parte del eje cafetero, Isla de San Andrés y algunos otros municipios, y teníamos permanentemente 8 profesionales entre zootecnistas y veterinarios andando por todas las regiones y poblaciones y distribuyendo insumos, muy concretamente o muy específicamente droga veterinaria. Esta finca la tuvimos durante estos 5 años y dejó mucho conocimiento, dejó una disciplina de registros, una disciplina de poder hablar muy claro y muy concretamente sobre el modelo productivo que se desarrollaba en ese momento y que los académicos visitaban y contribuían con sus investigaciones, los estudiantes también con sus prácticas. Finalmente se vendió y adquirimos Villa Manuela. La primera finca que teníamos se llamaba Villa Carolina y eso no es gratuito. Mi hija mayor nos prestó el nombre, Carolina Villa, y luego que la vendimos conseguimos esta, y nuestra hija menor, Manuela Villa, también nos prestó su nombre y por eso se llama Villa Manuela, con todo el cariño que le tengo a mis hijas. Ustedes podrán ver, esta es la casa que yo les hablaba al principio, es una casa construida toda con materiales de segunda. ¿Y por qué estoy hablando de la casa y no entro directamente a hablar de los ganados y de los pastos? Pues porque yo creo que uno debe ser coherente en lo que hace. No es únicamente dejar de aplicar algún producto químico para cumplir 2 objetivos, cuál es prescindir de costos de insumos externos y no contaminar. Yo creo que en todas las actividades de nuestra vida tiene que haber ese granito de arena que se
que sea armónico y que sea coherente. La casa se construyó con materiales de segunda, todos los adobes fueron de demoliciones, lo mismo que las tejas. O sea que esta casa tiene materiales de hace más de 100 años. ¿Cuánto es la energía que hoy en día demanda coser un adobe? ¿Cuánto es la energía que vale forjar una reja como la que ven en el frente, que es una reja que ni siquiera tiene soldadura, porque fue de una demolición del Parque Bolívar, cerca pues, de una residencia cerca del Parque Bolívar en Medellín? Hasta la piedra verde de los esquistos de Yarumal son de demoliciones, la madera de los techos y todo esto. Esto también, entonces, uno también hace arquitectura con la arquitectura sostenible y con su estilo y modo de vida. Aquí hay otras dos figuras que muestran esto, rodeado del bosque. Hoy en día me encuentro precisamente en ese segundo piso y rodeado del bosque. Cuando estamos almorzando, los colibríes pasan por dentro de mi esposa y yo mientras almorzamos, pasan de un lado a otro, los carriquíes, y hay más de 70 especies de aves identificadas con su nombre científico y demás. Falta todavía la identificación de miles de árboles porque este es un bosque nativo. Esta es otra panorámica desde más lejos, donde se muestra el hábitat y el ambiente en que vivimos, en que viven nuestros animales. Esta es una panorámica de la finca. La finca tiene 28 hectáreas y media. Ahí hay una línea en café que muestra una carretera que le da la vuelta a toda la finca y vuelve y sale al punto de entrada. ¿Qué objetivo tiene? Tiene que nosotros no ordeñamos en sala de ordeño. Nosotros tenemos una ganadería bastante pura en Holstein, muy bien seleccionada, 3 certificaciones, pero nunca hemos querido construir una sala de ordeño. Comodidad para los operarios, muy importante, porque somos muy conscientes también del personal humano que nos acompaña, pero definitivamente no se ha encontrado el ambiente ideal para ordeñar las vacas y para darles bienestar o confort. Ese solamente lo tienen los potreros y siempre ordeñamos en los potreros, ordeñamos con máquina. Más bien hicimos también un circuito de energía que lleva la energía a cada uno de los sitios de ordeño. La segunda enfermedad que hoy en día se padece en el altiplano norte y en muchas partes donde los animales tienen que hacer extensos recorridos para ir a una sala de ordeño, son las enfermedades de las patas, las enfermedades podales, siguiendo a la mastitis. Pues enfermedades podales aquí hace 10 años que no las veo. Tal vez ahora tengo una vaca con un casco defectuoso. Son cosas que de todas maneras se van presentando, pero muy esporádicamente, no lo que yo encuentro en muchos de mis colegas, hasta con un 30 y 40% de las vacas afectadas por la locomoción y que no pueden consumir porque una vaca que no se desplace no come y no come no está aliviada y si no está aliviada no produce. Esas pequeñas cosas van haciendo las reflexiones de lo que es una regeneración, no solamente de suelos, no solamente de biotipos, también de comportamientos, de modos de manejar y administrar. Estas son las áreas de la finca. Tenemos un 40% en bosques nativos que protegemos. La área útil de los potreros son 14.8 hectáreas, 148.000 metros cuadrados. La zona de potrero es de 16.500 metros cuadrados, pero entre los potreros hay unos pequeños reductos de bosque que también se le restan para poder hacer los cálculos de producción por área y para saber cuánto es lo que nosotros gestionamos en dichas praderas. Ahí está visiblemente lo que son las vías, la infraestructura, el recurso hídrico, que es bastante considerable, y la zona que está en verde es esta, central, o sea, los bosques. Hay un bosque en toda la parte central de la finca y otro en la parte izquierda de la pantalla. Lo que está en un rosado tenue y en un beige son los potreros. Potreros todos y cada uno de ellos que está rodeado por bosques donde se refugian los animales de excesos de calor. Yo alguna vez escuché en una conferencia que los animales, que los bovinos habían evolucionado en las inmediaciones del bosque y de la pradera. Y creí,
que si eso era así, esas situaciones ancestrales de la raza podían repercutir en bienestar y era el hábitat más propicio para ellas. Luego, posteriormente, y con la ayuda de profesores de la Universidad de Antioquia, como mi amigo y compañero de trabajo en algunas disertaciones, Carlos Tamayo, experto en enfermedades fisiológicas, pudimos determinar que podían ser entre 1 y 2 litros los que se producían más por disminución del estrés calórico, cosa que también estamos practicando desde hace mucho tiempo y que se expone aquí como uno de los logros de lo que es ganadería regenerativa. Inicialmente la finca que tomamos no tenía pasto prácticamente, eran unas 7 hectáreas que sí estaban alquiladas con unos potreros a la entrada de la finca, como se ve en el gráfico de la izquierda, pero lo otro eran bosques de sucesión terciaria, secundaria y rastrojos muy bajos que pudimos limpiar y hacer el resto de potreros sin tumbar árboles. Fue muy dificultoso hacerle entender a las personas que nos trabajaron inicialmente con una siembra de papa que no dejamos hacer sino con una labranza lo menos disruptiva posible en el suelo y para tumbar algunas malezas, porque ellos decían que tenían que tumbar los árboles y ahí se acababa el contrato con el tractor, porque eso lo he tenido clarísimo. Muy bien, señores, después de quebrar el cucuyo y empezar a trabajar, esto fue lo que obtuvimos. Esto siempre lo he llamado yo diversidad florística de las praderas. Hoy en día he escuchado otro término que equivale a lo mismo, praderas polifíticas, o sea, de distintos tipos de especies. Hemos luchado mucho para que el dienteleón, la poa, pasto amargo, oloroso y yaraguá se conserven, pero ha sido imposible. Ha sido imposible porque nosotros fertilizamos y muy posiblemente lo que estamos favoreciendo es una especie en contra de otras. Siempre que se hace agricultura, y eso lo tengo claro como ingeniero agrónomo, o ganadería, estamos factibilizando uno de los factores expresivos de esos agroecosistemas. El uso continuado de animales de un determinado peso, con unas determinadas frecuencias, con unas determinadas preferencias alimentarias, dará como resultado que otros de los factores que componen la diversidad de los agroecosistemas desaparezcan más tarde que temprano, ojalá. Sé que, por ejemplo, el pastoreo de ultra alta densidad lo que propone y lo que pretende es hacer un barrido para evitar el consumo selectivo de los animales y se hace entonces un pastoreo no selectivo. Aún así, estamos prefiriendo y estamos priorizando un factor por demás exógeno, que es un ganado. Ya sabrán todos ustedes que la ganadería bovina no es propia de este continente y que también es un componente exótico. Todas las prácticas que nosotros hacemos en ganadería y en agricultura tienen cierto grado de disruptividad. Lo que se trata es precisamente de ser lo más armónico posible y es lo que venimos haciendo por la visión que tiene la finca. Después de haber tenido estas praderas con este grado de diversidad florística, empezamos a ver cómo desaparecían y en el cuadro de la izquierda se ve cómo persiste por ahora y en ese momento solo la poa y en el de la derecha ha desaparecido totalmente. Por lo tanto, nosotros hemos tratado y tenemos un eslogan: en esta finca conservamos los bosques, producimos agua y hemos obtenido beneficios de la naturaleza que ahora detallaré, haré más detalles sobre eso, conservando al 100% en los bosques, pero produciendo al 100% en las praderas. Esto es otra panorámica. Lo que se ve ahí elaborado, una siembra de un pasto muy interesante que es la maralfalfa. Yo sé que muchos le llaman mala alfalfa y muchos nutricionistas han dicho que los valores composicionales de la maralfalfa son demasiado malos. No son pastos tan beneficiosos. Miren ustedes, ¿será que en tierras donde no llueven no envidiarían este tipo de pasto?
Aquí tenemos una foto de mi bella esposa, Olga Lucía Sanín, andando, y mire que los pastos superan la altura de una persona de talla media. Yo llamo la atención cuando tratamos de criticar o de sancionar algún recurso de la naturaleza. A mí me parece increíble la productividad en volumen de esta especie forrajera. Se la quisieran muchos en muchas partes, o se la quisieran cuando fuesen los periodos de lluvia para poder almacenar. Lo que pasa es que todos los ganaderos que yo conozco hablan de genética y creen que todos entendemos por genética aquello de los cruces y las razas. Pues no, señor. Como ingeniero agrónomo yo entiendo por genética también la fitogenética, la genética de las plantas. Miren ustedes que Nueva Zelanda, que es uno de los paradigmas que tiene la lechería colombiana, imitar a Nueva Zelanda que hasta hace recientemente no usaban ni alimentos concentrados, ni usaban tampoco fertilizantes. ¿Y cómo lo lograron? Pues porque concibieron que era un sistema altamente complejo, donde era igual de importante la pradera como le podría ser también el hato ganadero. Y aquí hay una reflexión. Se puede incrementar, yo creo que yo tenía por aquí perdónenme, una diapositiva, que no la vi o me la salté. Aquí, se puede incrementar en un 20% la productividad, tanto porque se pase de 20 a 24 litros por vaca, como de 20 a 24 mil litros, de 20.000 a 24 mil litros por hectárea. En ambos casos son incrementos del 20%. Porque entonces tan obcecadamente buscamos únicamente la productividad en el animal y lo otro se llama la pastura? Solo cuando adoptemos este principio podemos concebirnos como agropecuarios. Por ahora muchos los escucho solo como pecuarios. Este es el gran momento de los forrajes. Este es el gran momento de la diversidad. Este es el gran momento de los suelos. Este es el gran momento de mostrar que nosotros vamos a mejorar todas esas malas prácticas que heredamos de los viejos ganaderos. Y hay que depender de otras especies que han demostrado adaptabilidad. Dios, hay dos tipos de fisiología en los forrajes y en unas plantas que son C3 y C4, y no voy a complicar el discurso con fisiología vegetal, pero las plantas C4 evolucionaron en el trópico y nosotros, igual que las razas criollas, tenemos que considerarlas. Una de ellas es la maralfalfa, otra es el quicuyo, otra es la estrella y muchas más. Pero nosotros compramos raigrases a los neozelandeses, a los holandeses, a los americanos y a los canadienses. Aquí, ¿por qué? Porque esas especies las han modificado genéticamente, les han introducido poliploidías. Los raigrases que nos venden son tetraploides y octaploides y son híbridos también trabajados con la poliploidía. Y mi pregunta hacia los investigadores es, ¿será que nosotros no podemos introducir poliploidías también en nuestras pasturas? ¿Cuándo he visto yo que se haya cuestionado eso y se haya propuesto? La poliploidía es muy propia, tanto en estado natural como en investigación en los cereales, la base de la alimentación de la humanidad y de nuestra civilización. El maíz, el trigo, la cebada, la avena, todos ellos, algunos de ellos tuvieron poliploidías en estado natural y otros han sido inducidos para la poliploidía, y el trigo dorado altamente productivo es el producto de una poliploidía. ¿Será que no la podemos hacer también en nuestros forrajes? Es una pregunta que dejo abierta. Bueno, señores, vamos al tema de fertilización, vamos al tema de cómo se recibió esta finca en el año 2002, de qué es lo que trato de restaurar en el suelo. Pues si yo voy a restaurar lo que yo encontré, yo compré esta finca por los bosques y las aguas. Fue escogida durante más de 1 o 2 años de estar viendo tierras, y cuando encontré esta finca, que fue mi segundo ensayo, dije, esta es, así como muchos de ustedes están buscando el biotipo animal, yo estoy buscando el ecotipo forrajero. Porque yo creo que, como se los demostré, hay dos tipos de productividades. Incrementando en el ejemplo el 20% por producción en el individuo o en el hato animal, o por producir en las praderas. Pero yo
Yo conozco subastas donde se venden y se compran ganados cuando en realidad falta el pasto. Realmente nunca falta pasto, sobra ganado. Pero es muy rápida la transacción. Yo voy por animales o vendo animales, puedo perder un poco de plata o no, pero soluciono el problema. Lo que yo no conozco son subastas de pastos ni de praderas. Volviendo a este análisis de suelo, miren ustedes la materia orgánica del suelo, 28.9%. Esto es deseable. Yo oigo decir siempre a los ganaderos de tierra caliente, a las personas que están manejando los suelos, que ojalá pudieran subir de un 4 a un 6%. Eso es lo que se busca por captura de carbono, por secuestro del carbono, porque el carbono energéticamente propende por la biocenosis del suelo, por la diversidad, y recupera la fertilidad de los suelos. Pero en nuestro medio, la materia orgánica de estos tenores es materia orgánica recalcitrante. ¿Qué quiere decir eso? Es una materia orgánica que su tasa de mineralización y de retorno de los minerales al suelo está casi paralizada, es como si estuviera congelada. Nosotros tenemos que hacer prácticas para que la materia orgánica no se acumule y crezca. ¿Por qué 28? Y hoy en día estamos en 24 y aquí hay gente que le dice a uno, qué tan raro, a mí se me encharcan las pendientes, las lomas. Eso parece contraproducente, pero va uno y camina por la loma y siente el chasquido del agua en el suelo. ¿Por qué? Excesos de coloides. El agua queda atrapada, no se libera, la materia orgánica es recalcitrante, no hay dinamismo, los minerales en el suelo no sufren esos procesos que en las tierras cálidas son de una velocidad muy diferentes. Por lo tanto, si queremos acoger la ganadería regenerativa para Trópico Alto, tenemos que contar con que nosotros entregamos, como lo decía ahora, como tributarios, vía escorrentía, vía erosión, a través de los ríos y de muchos, los minerales que se han generado en esta zona de la cordillera de los Andes. Esta zona, y muy concretamente el altiplano norte de Antioquia, se deriva de una intrusión del magma sobre la superficie de la Tierra y el plegamiento de las placas continentales, la placa del Pacífico entrando bajo el continente y plegando la superficie. Se crearon entonces la cordillera de los Andes y esa intrusión de magma que se llama el Batorito antioqueño y el Batorito de Sonsón, donde está ubicado también la zona oriental de Antioquia, es constituido por un material que se llama cuarzo diorita. Es una roca que se ve fácilmente, blanca con puntos negros, pero su derivación, ¿cierto? A través de la metamorfosis de las rocas y el suelo que produce suelos arenosos. Y los suelos arenosos tienen ventajas y desventajas como todo. Una de las ventajas es que tiene buena aireación, pero la desventaja es que tienen una circulación del agua muy rápida a través del perfil del suelo, barriendo con ello las bases. Por lo tanto, nosotros tenemos unos suelos muy ácidos, con pocas bases intercambiables. Mire, la CIC del suelo, la capacidad de intercambio de cationes del suelo, que allí se muestra en 5,10, parecería no ser tan mala. Pero si vemos al lado derecho de la gráfica, el aluminio ocupa el 4.4% de esa CIC. ¿Y qué es la CIC? Figurémonos un mesero con una bandeja llena de canapés o de ofertas, pero resulta que el 4.4 de todas las 5.1 ofertas que se muestran en la gráfica son tóxicas, es aluminio tóxico, y solo el 0.2 es calcio, solo el 0.2 es magnesio y solo el 0.31 es potasio. Es tan crítico este valor que se ha encontrado en los análisis de suelos de esta finca cuando estábamos empezando, que el boro ni siquiera se determinó en el laboratorio. El último de la lista dice no determinado. El manganeso estaba en 3, valores muy bajos. El cobre en 1, bajísimo. El zinc en 2, muy bajo. El fósforo en 2, bajísimo. El potasio, medio. Y el potasio es rico en casi todos los suelos del país. Pero el magnesio, el calcio, la capacidad de intercambio de cationes sigue siendo baja y el pH también es así. Señores, aquí hubo que hacer una fertilización correctiva, porque no es abonar, llevar urea, como muchas veces se dice rápidamente, es
hay muchos tipos de fertilización. Hay unas correctivas, hay unas restitutivas y hay otras fertilizaciones también ociosas. Me permito distinguir tres tipos de fertilización. Nosotros hicimos una fertilización correctiva y a la vuelta de 2 años más o menos, o 3, obtuvimos estos valores y mire el contraste tan grande. La 6C del suelo, perdónenme, pasa de 5,1 a 12,4. Enriquecimos el suelo. ¿En qué? En su capacidad de intercambiar cationes. Dicho de otra forma, de alimentar las plantas y la biocenosis del suelo. Enriquecimos en calcio, enriquecimos en magnesio. Hubiésemos querido tener una relación calcio-magnesio de 3 a 1, 4 a 1, y aquí se muestra de 2 a 1. Todavía faltan cosas por hacer en este análisis de suelos. El potasio sigue siendo normal, el aluminio bajó, y mire cómo bajó. Estaba en 4.4 partes por millón y logramos bajarlo a 0.6. Ya no hay necesidad de seguir luchando con esa pequeña cantidad de aluminio intercambiable, puesto que la especie forrajera que nosotros trabajamos, llamada kikuyo, es tolerable a esos niveles de pH y de aluminio intercambiable. El fósforo subió ostensiblemente de 2 partes por millón a 43 partes por millón, ¿sí? Tornándose de medio a alto su contenido. El zinc subió, ¿de cuánto? De 2 a 21. El cobre subió de 1 a 8. El hierro, estos suelos son ricos en hierro, por eso producen mora en gran cantidad. Está en un nivel normal, tiende hacia alto y hay que seguir haciendo correctivos. Pero se expresó el boro ya es alto y el manganeso cambia, de 3 a 6. Esto es una fertilización correctiva, y ojalá la pudiéramos hacer solamente con polvo de roca, con cales, que ojalá la pudiéramos hacer solamente con compost, o sea, gallinazas y porquinazas, las cuales hoy en día sigo ensayando en la sustitución de productos con urea o con componentes de nitrógeno, fósforo y potasio y muy bajos contenidos de otros elementos. Yo dejo estos dos análisis de suelos con 3 años de diferencia y con la intervención hacia la corrección de estos suelos para que ustedes lo piensen. Y si tienen conocimiento de sus propios análisis de suelos, vean el contraste tan grande que hay entre unos y otros. Vamos a otro tema. Esto es tomado de Fernando Osorio, de la empresa Finca S.A., y muestra la productividad por área. A mí me dijeron, y Juan Camilo Arteaga me recomendó en este AgroTalk, porque tenía datos, y los datos ubican mucho en qué estamos haciendo, si lo hacemos bien, mal, o lo podemos mejorar. En este momento en que se publicó esta diapositiva, una ganadería de trópico bajo de lechería o lechería doble propósito tenía unos valores mínimos de 5.800 litros por hectárea y por año. Un valor máximo en muchas fincas que tenían en sus bases de datos, porque ellos van acumulando y acumulando a través de varias décadas, tienen registros de muchas lecherías de 16.500 y un promedio de 14.000. Para trópico medio se encontraba un promedio de 8.800, de 5.300 en el nivel mínimo y de 14.500 litros por hectárea y por año como nivel máximo. Y miren, en las lecherías especializadas de trópico alto, quienes más producían eran 21.200 litros por hectárea y por año. Para hacer algunos cálculos o para entender esto, les traje nuevamente esta tabla, donde quiero que miren que el área de potreros de ganadería es de 14.8. Pero no es solamente de lechería, es inclusive de lechería. Básicamente sería de 12.8 porque destinamos 2 hectáreas a ternera y novillas. Y nosotros separamos por centros de costos, como es recomendado. Nuestro amigo Alberto Sánchez de Afagro lleva los costos de producción de esta finca en su software y es un gran experto a nivel nacional, un hombre que ha costeado más de 500 bufaleras en los últimos 4 años en Colombia. Conoce hasta el detalle del sector productivo, de sus resultados financieros,
de los costos de producción, y ni qué se diga en ganadería de carne y ganadería de leche, inclusive en ovejas, en ovinos y caprinos. Enseguida les doy datos. Yo lo que quiero es que miren el área de producción y los potreros. Metámonos esta cifra en la cabeza. 12.8 hectáreas son para la lechería. Ahí están los potreros que denominamos con la letra D y la letra I. Y mire que la tercera columna da la carga y la cuarta los litros producidos por hectárea y por año, teniendo valores muy significativos como 37.865 litros por hectárea por año. Si eso lo ponemos a plata de hoy, que estoy vendiendo a 1.250, supera la facturación de una hectárea, señores, no de la finca. De una hectárea, los 40 millones de pesos, los 42 millones al año, cada una de las hectáreas. ¿Cuánto vale una hectárea acá? Puede valer 50 millones. Y lo que factura bruto son muy aproximados a ese valor. Pero la pregunta mágica será, pero se la llevan la cantidad de insumos que se utilizan. Pues no, porque también tenemos los costos y sabemos cuánto nos queda. Sí, el que le teme a las inversiones, le teme a las utilidades. Invertimos, pero somos juiciosos y cuidadosos. Ya otro gran ícono. Y lo más simpático de todo es que es tal vez el potrero más pequeño de 2.147 metros cuadrados, cargando 5 unidades de gran ganado por hectárea y por año, y con una producción de 36.600 litros por hectárea por año. Y el otro, que es tal vez uno de los más grandes, el potrero I-11, con 7.078 metros cuadrados, poco más de una cuadra, un poco menos de una hectárea, carga 3.26 unidades de gran ganado por hectárea, pero también produce 37.800 litros por hectárea por año. La promedio está en 30.237 litros por hectárea por año. De allí se puede hacer cálculos. Los costos de producción están en 865 pesos actualmente y el precio de venta está en 1.250. Yo creo que en la marginalidad de esas dos cifras da 385 y esos 385 dan una utilidad anual por hectárea de 8.071.000 pesos. He hecho otros cálculos con ganados y con cargas ganaderas en ganadería de carne y creo que los valores son inferiores a estos, pero en ese tema yo soy un absoluto desconocedor. Puedo darles lo que yo conozco de nuestra ganadería de leche y con eso sí le hablo con mucha propiedad. Somos también asociados a Colanta, queremos mucho nuestra cooperativa y no es en vano. Mire, este es un aplicativo que tenemos, una app que se llama Mi Colanta. En esta app, pero tengo que antecederles decirles algo. Señores, nosotros no vendemos litros de leche. Dejamos de vender litros de leche desde el 2012. Nosotros vendemos gramos de proteína, gramos de grasa, nos castigan con el precio o no lo premian por la higiene, o sea, las unidades formadoras de colonia, y por las células somáticas, que son esas células que desescama la ubre por mal manejo, por enfermedades como la mastitis y que salen y contaminan la leche. Eso tiene premios y castigos. O sea, la calidad composicional se paga en gramos y con plata. La calidad higiénica se paga y se castiga. Y la sanitaria también se paga. Ahorita les voy a mostrar la planilla de pago. Esta app nos entrega semana a semana los contenidos de grasa, de proteína, de unidades formadoras de colonia, de recuento de células somáticas, de agua. Y no se ve porque está al lado izquierdo y no lo pude mostrar, pero también se ve si el contenido de urea en leche, MUN, el contenido de antibióticos, si fue que lo hubo, o la contaminación por agua y los volúmenes entregados. El viernes viene el cheque. A nosotros nos pagan periodos que casi siempre son de una semana. Solamente hay 4 fechas en que se salta una semana, pero nos pagan los periodos. Hasta hoy nos han pagado 18 veces. Y creo que van 19 semanas o 20, algo así. Pero yo puedo hacer un repaso de cómo van las tendencias
a través de esta herramienta para poder gestionar los trabajos en la finca. Lógicamente que yo gestiono la calidad higiénica, pues con higiene, con limpieza, con detergentes ácidos, alcalinos y neutros, que les mencionaba al principio, el recuento de células somáticas por el buen manejo de la ubre y las rutinas de ordeño. La proteína y la grasa están relacionadas directamente con la alimentación oportuna y a tiempo, madurez de las praderas, porque nosotros manejamos muy puntualmente la nutrición. Y me permito traer a colación una frase, un eslogan de una empresa de alimentos concentrados que dice que en Contegral los animales no comen, se alimentan. Yo puedo tener eso. Y tengo un pequeño aplicativo que metiendo estos valores desde el miércoles sé cuánto me va a llegar el cheque el viernes. Entonces yo tengo unos flujos de caja previstos con anticipación y unos flujos de caja muy expeditos, muy permanentes. Ahora yo hago otra reflexión. Lo que vendo es grasa y proteína. No existe ninguna persona en el mundo que parándola al frente del potrero le diga yo, hágame el favor y me saca de allá el animal que más grasa produce y el animal que más proteína entrega, para yo sacarle la descendencia. Señores, nosotros tenemos que hacer selección de otra forma. Lógico que la adaptabilidad de los animales al medio es igual que en otras ganaderías, pero nosotros no podemos clasificar fenotípicamente un animal porque nosotros no vendemos leche. Nosotros juzgamos fenotípicamente los animales por su funcionalidad. Si el ano queda retraído y los heces fecales ruedan por encima de la vulva, lógicamente que ese va a ser un animal que está propenso a enfermedades reproductivas, etcétera, etcétera. Si no hay ligamentos en la ubre que sostengan, pues va a dar pocos partos porque la ubre se va a descolgar y va a quedar, como decimos coloquialmente, como una chuspa, y el animal se va por mala composición de la ubre. Si hay entonces unos factores fenotípicos del animal que se pueden ver a ojo, pero hoy en día trabajamos es con algo que no se ve y que está en los genes. Voy a mostrar que además de eso tenemos este programa que lo corremos cada mes, donde se le hacen los mismos parámetros, pero a vaca por vaca. A vaca por vaca se le ve la grasa, la proteína, no el aseo, porque ese sí es del día a día, de las manos sucias o limpias, del operario, o de las canecas, o del tanque de leche. Pero las células somáticas también se miden y la urea en leche. Perdónenme, que no sé por qué no se desbarró esto. Perdonen, yo trato de volver donde estaba. Se perdió de aquí un hipervínculo, pero creo que lo tengo aquí. Bueno, mírenlo acá. ¿Se está viendo la hoja de Excel? Diego, ¿me confirmas? No, ya. Muy bien. Entonces les decía que cada mes vienen, hoy concretamente lo están haciendo aquí, y cogen vaca por vaca, la limeña que es la 137, la marina que es la 129, la novilla 179, y miden la producción en kilogramos en las horas de la tarde, 10, 17, 15. La grasa, vaca por vaca, la proteína, la relación grasa-proteína, la urea en leche, el recuento de células somáticas, o sea, qué tan propensa está la vaca o qué tan mastítica puede estar, y se clasifica con colores que están aquí visibles, donde la roja es vaca crónica con recuento de células cada vez que se hace la evaluación. La amarilla es una nueva infección que hay que mirar con detenimiento, y la verde es una vaca que se curó. Por último, tienen la fecha de parto y los días que llevan leche vaca por vaca, en base a la enfermedad del animal, en base a la grasa y en base a la proteína que está produciendo la vaca. Yo puedo hacer mejoramientos con semen probado genotípicamente
como incrementadores de la grasa o de la proteína. No hace mucho que nos dijo Kolanta, señores, ahora tenemos que producir grasa porque los Estados Unidos y Rusia tienen conflictos y Rusia está demandando en gran cantidad manteca, o sea, grasa de la leche, y nosotros tenemos mercado con Rusia. Entonces, este tipo de ganadería está auscultando el mercado nacional y el internacional, y las directrices vienen desde la propia Kolanta, nuestra cooperativa. Pero yo tengo las herramientas que también me las proporciona, tanto por la app que me dice semana a semana, como análisis del tanque y en general, como por la particularidad de vaca por vaca. Y no solamente me da las tendencias y los gráficos, como lo ven allí. ¿Cuál ha sido el promedio, el comportamiento a través del último año, de marzo del 19 a febrero del 20? Porque hubo una interrupción por esto de la cuarentena en los análisis. Por eso le muestro este que es de febrero, porque no había habido más chequeos hasta hoy. ¿Cómo ha variado el MUN? Y aquí sí hay un escándalo muy grande para mí. Este MUN, no sé si se ve muy pequeño, vamos a verlo. Bueno, tal vez se pueda ver más grande aquí. Un momento. Aquí se puede ver más grande. ¿Qué pasa entre agosto del 19 y octubre del 19? Pues hubo un agregado, un operario, un mayordomo, que en realidad salió de la finca y fue por comportamientos de este tipo, entre muchos otros. Luego vuelve y baja y vuelve y sube. Entonces, contra esto estamos peleando permanentemente. Lo mismo se puede decir del recuento de células somáticas, que es el manejo que se hace de la rutina de ordeño y la manera como se manipula la ubre, cómo se calibran los equipos de ordeño. Luego, los rangos de urea en leche y en sangre. Perdón, de urea en leche, porque me confundo con sangre, porque una vez me tocó asesorar una investigación de Moon y Boone y sus comportamientos. Esto está muy correlacionado con la madurez o con los pastos hechos. Todo esto para mostrarle que nosotros llevamos mediciones y que yo creo que es muy importante que se lleven mediciones de muy diverso tipo, porque es imposible saber qué tal es una vaca para la reproducción cuando en realidad esa vaca no le hemos medido ni siquiera cuál es el peso del ternero de esteto, no le hemos medido el pico de lactancia. Y si sabemos cuánto fue el mayor pico de lactancia en una ganadería de leche o en una ganadería de doble propósito, tampoco muchas veces vemos cuál es el comportamiento que sostiene ese pico y qué podemos hacer para sostenerlo. Estos son unos datos que les traje al día de hoy. Los días que tenemos en leche, en promedio, son 159. La condición corporal está en 3.25, que para vacas de ordeño es muy buena. El promedio de producción actual está en 22.9 litros por vaca, en promedio. Hay vacas de 40 litros y hay vacas de 12 litros. De 10 litros para abajo las secamos. No vale la pena darles algo de concentrado. El promedio máximo que ha alcanzado esta finca en algún momento fue 28 litros por vaca. Y los servicios por concepción, 1,45, considerando solo las vacas preñadas. La carga de animales de 610 kilos por hectárea está en 3, y de unidades de gran ganado de 500 kilos está en 3,6. Bueno, y el otro, lo verán ustedes, yo no lo veo muy bien, porque aquí la pantalla se me interrumpe con un mensaje. Sigamos. Esta es la planilla de la semana número 18 a un pago de 1.260 pesos por litro. Digamos que aquí hay una pequeña distorsión. Aquí abajo se ve que me sacan 37 pesos por el flete de la leche, entonces sáquenle los 37 y queda como en 1.222. Ese es el pago que estamos obteniendo. Ahora les voy a mostrar cómo nos pagan cada uno de los componentes. Esto es un detalle aquí más abajo. Mire, a nosotros nos pagan, ahí dice 14, es la semana 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
y luego ese promedio móvil. Nunca nos pagan lo que sucedió en esa semana, sino el promedio de las 6 últimas semanas. Por lo tanto, tuvimos en proteína 2,92, 3,01, 3,01, 2,87, 2,89, 2,95, para un promedio en móvil, es el que, con el cual nos pagan, de 2,94, que lo ven en el cuadro de más abajo, donde dice pago de la proteína referente. Asimismo, para grasa está en 3,3. La calidad higiénica con esta ordeñadores y mayordomos que tenemos actualmente, es uno solo, el que maneja el ordeño, está en 18 unidades formadoras de colonia. Esto es bajísimo, bajísimo. Y eso tiene un premio que se ve abajo en 105 pesos por litro. ¿Cuál es la composición del precio? Está en la tabla de abajo, en la columna de la derecha. Por proteína, nos están pagando 790 pesos el gramo. El gramo, 790,98. La grasa a 295. Nos pagan buenas prácticas ganaderas en 14,50. Acto certificado libre de brucelosis, 14,50. Acto certificado libre de tuberculosis, 14,50. Nos pagan 105 pesos por la higiene de la leche. Nos dan una bonificación que es voluntaria y que no está en el acuerdo, en la resolución 17 del 2012, que rige el precio que tiene que pagar las plantas acopiadoras de leche al productor, por lo menos la empresa formal, no los queseros ni el mercado informal, en 5 pesos, y todo eso se conjuga en un precio que ya se los mostré más arriba, de 1.250 menos flete. Aquí tenemos una tabla que me proporcionó Afagro para que entiendan la composición que tiene en los costos los distintos rubros. El concentrado se lleva gran parte de los costos de producción. El 38,8% de esos 865 pesos, que es nuestro costo de producción, se va para la fábrica de concentrados. Las praderas llevan un 14%, los medicamentos no es mucho, 2,4%. Aquí no sé por qué el semen y la genética aparecen cero por una razón muy sencilla, porque eso no se le está cargando al centro de costos ganaderos, sino al centro de levante. Nosotros hacemos compras entre centros de costo, compras que llaman algunos analistas compras ficticias. Una parte de la empresa tiene un costeo y otra tiene otro, y cede o entrega o vende ficticiamente su animal levantado por el orden. Nosotros le ponemos 3,5 millones de pesos a una novilla que va a pasar del lote de novillas al lote de vacas. Por la calidad de leche, higiene, todos esos químicos que les decía que tenemos que usar, como los detergentes, sellados, possellados, el detergente ácido, alcalino para limpieza de equipos, para pezoneras y jabones. Muy bien. Otro ¿dónde está pradera? Ya 14%. La nómina es el 13,5%. O sea que los insumos más relevantes son la nómina, el concentrado, las praderas y la suma de medicamentos y productos de higiene, que suman aproximadamente un 10%. No solamente eso entrega Afagro, esto viene mucho más detallado aquí en costos directos, costos indirectos, total de los costos variables, total de costos fijos, los gastos. Nosotros sumamos los costos y los gastos y nos da entonces costos operacionales, administrativos. Y bueno, esto llega hasta la sofisticación que ustedes quieran en el tema de costos, y con ello la trascendencia en el nivel financiero de la empresa. Aquí está el análisis de marginalidad. Aquí pueden ver ustedes los 865, que es el costo administrativo, que incluye todos los costos y además los gastos. La marginalidad que se muestra aquí es de un periodo diferente al que yo estoy analizando actualmente, que es de 300, en este momento es de 385. Esta pandemia y este confinamiento nos ha podido dar la oportunidad de estar 2 meses controlando los costos, que eran
relativamente superiores y la marginalidad, perdón, los costos eran los mismos, pero la marginalidad ha sido diferente porque la leche en aquel entonces la pagaban a 1.160 y ahora se paga 1.250. Finalmente nos entregan también el punto de equilibrio en litros, 13.000 litros pagan los gastos totales de la finca y queda un margen de 9.500 litros mensuales, una marginalidad del 58%. Vamos a ver si esto no se me desagrega nuevamente, volviendo a la presentación. Quiero saber si se ve todavía y se escucha. Sí, señor. ¿Aló? Ahí. Bueno, Diego, muchas gracias. De Afagro. Estamos terminando. Sí, señor, 5 minutos. ¿Cómo estamos de tiempo? Muy bien, ya vamos terminando. Bueno, ustedes ven ahí una diapositiva muy ilustrativa donde se ve el eslogan de la finca. Aquí en las praderas producimos al máximo, al 100%, pero respetamos la naturaleza al 100% en las zonas boscosas produciendo el agua. En este verano no ha faltado agua para el ganado. Eso ya es mucho decir para muchas zonas. Pero también estamos regando praderas por aspersión. Y óigase bien, 3 aspersores de pulgada y otro con motor. Tenemos 4 aspersores de pulgada que nos dan una cobertura solo de 4 hectáreas, pero eso es un paliativo muy interesante y muy grande por haber conservado los bosques. Los dividendos que encontramos de los bosques son entonces el agua, el confort animal, o sea, el bienestar. Estamos utilizando la hojarasca del bosque para recogerla y llevar como mulch o cobertura a las zonas donde hacemos los sitios de ordeño y donde hay cestiaderos para que se recupere la estructura y nazca nuevamente el pasto. Eso es regenerar suelos con microbiología del bosque, con organismos del bosque. Así pastan nuestros animales. En un momento dado tuvieron un cestiadero como el que ven aquí y el veterinario de ese entonces puso los gritos en el cielo: en ese pantanero la mastitis va a acabar con la ganadería. Pues no sucedió así, porque en los espacios muy diversos también los microorganismos compiten y los organismos que producen la mastitis, tanto ambientales como el Streptococcus aureus, los estafilococos, no se hicieron presentes. Ya para terminar, estos son indicadores agroecológicos de este sistema de agricultura, pasto y ganado. Lo que yo ya he llamado siempre la diversidad florística de la pradera, y hoy se usa la acepción de polifítico, praderas polifíticas. Ojalá se conserve esa estructura porque nosotros se nos ha desaparecido. La poa que hemos logrado volver a la pradera es porque la hemos cosechado y la hemos traído por semillas, y también hemos sembrado raigrases con la ayuda de otro programa de Colanta en intersiembras. Monocultivo o diversidad. Esta diapositiva es muy anterior a haber conocido el trabajo de la ganadería regenerativa, igual que esta y las demás que también. Hace muchísimos años aprendí a conocer, a interpretar muchas cosas en las boñigas: la forma, la consistencia, la calidad de humedad, la cantidad que me predicen entonces estados de la digestión y de la salud digestiva de nuestros ganados. También allí se ve en la de la izquierda los coprolitos, o sea, el estiércol de las lombrices, que para este caso de trópico alto son yo me atrevo a decir, muchísimo más importantes que los peloteros o los cucarrones estercoleros, que también los hay, pero en menor cantidad. Aquí el trabajo nos lo hacen
fundamentalmente las lombrices, estas que ven acá, hacen galerías, y ustedes saben que lo aprendí de Guasán, las lombrices consumen de tierra con materia orgánica más que su peso vivo diario, y remueven una hectárea bien poblada de lombrices, puede remover una hectárea de tierra cual si hubiese sido arada. Eso lo dice Guasán. Esta es la última diapositiva que creo que habla por sí sola. Con esto me despido. Espero haber hecho dos labores. Una, de seguir, de pensarle a lo que podemos o no podemos hacer en lechería especializada, de lo que se ha logrado adelantar en algunos ámbitos. A mí se me había olvidado decirles, y es muy importante, hace más de 15 años no se aplica ningún mosquicida en el ganado. Y hace más hace aproximadamente 8 meses, después de la visita que hicieron nuestros compañeros de Acoganar, no se volvió a aplicar ningún insecticida para el control de las plagas de los potreros, pero la biodiversidad que proviene de los bosques ha hecho que no lo necesitemos tampoco. También he podido llevar la hojarasca del bosque y hacer una inoculación de los mismos recursos medioambientales del bosque circundante a las praderas para recuperar la estructura de los suelos y, y parches degradados. Es decir, estamos utilizando los beneficios de la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, unas preguntas, la gente dice que cómo hace para tener pues acceso a su charla. Usted tiene un correo electrónico que de pronto nos pueda facilitar a la gente que lo escuchó para que pueda comunicarse con usted. Sí, yo creo que yo lo puse, el correo electrónico, en el chat de Acoganar y tal vez te lo pasé, pero te lo voy a pasar para que lo pongas en la página. Y yo creo que a ella tendrán acceso todos los que participaron, y por ahí de hecho ganas audiencia. Gracias, gracias. También preguntan sobre el software, que si ese software la gente puede utilizar o tiene que ser asociado. Allí mostré varios tipos de programas de internet. Por ejemplo, la app de Colanta que llama Mi Colanta es para los productores y asociados, lógicamente. Es la forma de comunicarnos cómo está la calidad que ellos pretenden que nosotros mejoremos y garanticemos. Por lo tanto, es exclusiva de los productores y asociados de la cooperativa. El otro programa de chequeo de vaca por vaca es un programa también de la cooperativa. Afagro sí presta sus servicios a ganaderías en todo el país y fuera del país, y presta sus asesorías. Qué bueno sería que más adelante, si hay un grupo interesado, pudiéramos tener a Alberto Sánchez y Alejandro Ortiz, dos grandes expertos y conocedores del tema de costos y de financiero de las ganaderías, no solamente de leche, también, como les decía, de caprinos, de ovinos, bufaleras. Han costeado más de 500 bufaleras. Con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid acaban de hacer también en pequeñas explotaciones de ganaderos el costeo de 400 usuarios, y tienen un cúmulo de información interesantísima. Señores, mi llamado es, quien no conoce la estructura de su negocio difícilmente puede administrarla o gestionarla. Don Bernardo, una pregunta. ¿Qué se adelanta actualmente, pregunta Nicolás Sierra, en el predio sobre el mejoramiento del biotipo lechero, orientado hacia la máxima producción animal para lograr un biotipo de más rentabilidad sostenible por hectárea? A Nicolás sí le voy a contar algo que no se me pasó decirlo, pero nosotros ya no hacemos selección por la belleza del animal, como han juzgado en algunos momentos que que nosotros nos debemos a las casas de inseminación y que no hemos hecho el trabajo en las fincas. Pues yo creo que
eso tiene realidades y garantizo que así se diga, pero también tiene ligerezas en su análisis. Hoy en día nosotros estamos genotipificando nuestras terneras. Vale 260.000 pesos cada ternera la genotipificación. Pero si yo estoy costeando 3.500.000 pesos en un animal para entregárselo del centro de costos de Levante al centro de costos de lechería, 260.000 pesos, es una economía para descartar un animal que en vez de producirme más grasa o más proteína, me vaya a echar el hato para atrás. Es decir, nosotros ya trascendimos de la clasificación lineal fenotípica, esa de pararse al frente y decir, esa es el balance hormonal, o ese es el temperamento lechero, como lo llamamos nosotros. Mire la conformación de la ubre, mire el tren delantero, el tren posterior. Bueno, todas esas características, de todas maneras, de cualquier ganadero, le hablan y le dicen. ¿Cuántos animales he desechado yo en los últimos 36 años por mal de altura? Eso ya se ha hecho. Eso ya se ha hecho. Nosotros tenemos hoy en día unos ganados de alta pureza genética como la Holstein, porque nunca me he salido de ella. Ahora tengo una hijita muy linda de una Bon que se llama la frijola, pero eso es una curiosidad que tengo. Pero seguiremos haciendo la selección por adaptación en nuestros ganados de alta selección. Y más cuando estamos haciendo apareamientos correctivos, pero desde los genes, no desde la apariencia general y fenotípica. Bueno, gracias, don Bernardo. Nos pregunta por aquí Juan Pablo Cabrera Cardona. ¿Qué pastos son recomendables para el trópico alto? Y si conoce alguno de engorde y ceba en el trópico alto, que tenga ganadería regenerativa. Desafortunadamente, hay un compañero que está trabajando buscando pastos nativos y buscando especies anteriores al quicuyo, digámoslo así, a la introducción del quicuyo desde África. Andrés Gallego, mi querido amigo, un hombre muy aportante, un hombre muy intelectual, que practica la ganadería regenerativa en varias de las fincas que él asesora y está haciendo ese trabajo. Yo, como les dije al principio, actualmente trato de conseguir semillas de poa en la región, pero no, es muy difícil conseguirla. Y cuando las consigo, las compro y las riego y se ve por tiempo, pero hay que estarlas sembrando permanentemente. Los raigrases tienen un uso limitado, son costosos y ese sistema de cambiar quicuyo por raigras para mí es un fiasco. La intersiembra que se hace a través de inclusive la asesoría de Colanta y una colega muy querida que tengo allí que se llama Carolina, que es la agrónoma de Colanta, ha dado unos resultados interesantes para hacer cubrimiento, mulch y evitar erosión y evitar deterioro y degeneración del suelo. El suelo por encima de cualquier cosa no puede estar desnudo, preferiblemente con cualquier semilla foránea o idealmente con semillas nativas, pero nunca desnudo. He sembrado azul horchoro y mire, el cambio de temperatura que estamos sufriendo. Yo era un enamorado del azul horchoro por dos razones. La una, por su valor nutricional y energético, estaba entre los valores de Kikuyo y el rey, que se llama Riegras, y el Raigras. Y segundo, se autopropagaba porque era por semilla, no es tolonífero, ni híbrido improductivo como el Raigras. Yo compré semillas de azul horchoro hace 20 años y todavía tenía plantas hace 3 o 4 años. Volví a empezar hace año y medio a sembrar azul horchoro y ya no se ve. Y no se ve porque las temperaturas han subido. O sea que el piso ideal térmico de esa pastura, y creo que de todas, está cambiando con el cambio climático. Podríamos disertar un poco más por el interno a través del chat.
Bueno, por aquí hay más. Bueno, Juan Camilo Arteaga le pregunta a don Bernardo, ¿qué impacto presenta para su explotación la reducción de uso de urea por abono orgánico y el beneficio de no contar con sala de ordeño tanto en lo económico como en el bienestar animal? Juan Camilo, gusto en saludarte. Sé que estás con Natalia, un saludo para ella también. Pues mira, Juan Camilo, la primera pregunta es, ¿qué beneficio tengo de ordeñar en el potrero? Pues yo económicamente no lo he medido, pero el tiempo de desplazamiento, el estrés de los animales, el hecho de que todos los potreros están circundados por bosques o haría grandes daños en los bosques transitando por dentro de ellos, o los recorridos serían demasiado extensos a costa de unos cuantos litros. El animal no estaría fácilmente 5 o 6 horas parado, estresado y sin comer. Ellas están comiendo hasta el momento que le llegó el ordeño. A los 10 minutos vuelven a comer. Yo creo que eso no se lo ha inventado el ser humano y trabajamos con un plástico y 4 palos. Un motor, eso sí, un motor eléctrico, las pezoneras, toda la higiene y demás. No recuerdo la otra pregunta de Juan Camilo, ¿me la recuerda? Bernardo, ¿y si está lloviendo, qué hace? La materia orgánica. La materia orgánica, sí. La materia orgánica, pues mire, me puse a ensayar en sustituir un bulto de fertilizante por su valor, que son aproximadamente 80.000 pesos en gallinaza compostada. O sea que en vez de aplicar 2 bultos de abono, aplicaba un bulto de abono y más 5 de gallinaza. ¿Qué se vio? Se han visto cosas interesantes. Se vio que la pastura era más densa, pero crecía menos en altura. Que la pradera se expresaba mucho más densamente, pero los aforos eran un poco inferiores. Ahora, lo que pasa es que nos metemos en un tema que es complejo. Yo creo que nosotros debíamos asesorarnos mucho en la ganadería regenerativa de agrólogos. Yo he estudiado mucho la agrología y creo que en ese tema me siento bien. Y no podemos hablar de materia orgánica en abstracto. Hay 2 tipos de materia orgánica. La proveniente de materia orgánica de origen vegetal, que tiene unas tasas y unas dinámicas propias de mineralización en el suelo, y la materia orgánica de origen animal, como las selletas, boñigas, estiércoles y orines, que tienen otra dinámica. Y el uso de ambas conjugadas es lo que se hace en los mismos composteras. Cuando la materia orgánica de origen animal propende por la formación de ácidos fúlvicos, la materia orgánica de origen vegetal forma ácidos húmicos, siendo los húmicos más lentos que los fúlvicos, pero ellos se sinergizan, ellos se aceleran el uno al otro y yo logro tener a través de la incorporación de materia orgánica un ciclaje de nutrientes un poco más acelerado. ¿Cuál fue la parte negativa? Que me empecé a bajar por falta de forraje en días de rotación y estaba llegando a momentos muy difíciles. Recordemos la famosa llamarada del pasto de que habla Guasán. Los pastos no crecen linealmente, crecen exponencialmente hacia el final de su periodo fenológico del desarrollo. Y si yo anticipo ese periodo, dejo de consumirme el 20, 30% de la producción solo por esperar 8 días o 15 o 10. Y en eso era que estaba yo entrando con la sustitución de la mitad del fertilizante químico. Estamos en plena experimentación. Ahí hay una pregunta, don Bernardo, de Juan David Uñates Villegas. ¿Qué tan posible es aplicar lo que usted hace en topografía de ladera? Finca en Yarumal con pendientes entre el 40 y el 60%. Yo creo que todos estamos en el lugar equivocado. Aquí no habían bovinos en América. Segundo,
que perdonándonos ese pecadito, tenemos que ver la fertilidad del suelo y su topografía. El altiplano norte de Antioquia, lo han dicho los gobernantes y lo han dicho el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no es para tener ganadería, como muchas otras críticas que se le hace a la ganadería, y son realidades del uso del suelo, de su topografía, del origen de las rocas. Son suelos para bosques de trópico altos, altoandinos, pero hay otras realidades que son socioeconómicas y que son insoslayables. Y yo conozco que quien tiene una finca en Yarumal no puede levantar su familia empeñándola o dejándola en malezar. Señores, yo no puedo dar recomendaciones a fincas que no conozco y menos decir cuál es el modelo o el método. Estudie su finca, dedíquele, bueno, no las 10.000 horas de que hablamos ahora, pero dedíquele por lo menos 1.000 horas a observarla y usted mismo va encontrando las respuestas. ¿A qué altura es que está la finca, don Bernardo? Entre 2.400 y 2.450 metros más o menos. ¿Usted cree que sería posible en algún momento dejar la fertilización? Sí, sí creo. Pero yo no conozco el desarrollo de la fertilización microbiológica. Yo sé que muchas de las ganaderías regenerativas, solo el abandonar los químicos hace que hierva los microorganismos del suelo. Pero es que aquí estamos a unas temperaturas y en unas circunstancias medioambientales que eso no se expresa de la misma manera. Eso es lo que hay que reconocer. Nosotros tendríamos que trabajar con post e inyecciones, por ejemplo con micorrizas y otros microorganismos. Pero si hoy en día apenas estamos hablando de fertilización química, sí o no, apenas medio empezamos a hablar de fertilización física, arados, cinceles o rastras, laboreo, sí o no, y no hemos empezado a hablar de fertilización microbiológica. ¿Se puede y se podrá? Sí. ¿Quién lo va a hacer? Se necesitan estudios que ya son pertenecientes más a la ciencia que al empirismo. Ah, bueno, don Pedro, don Bernardo, ahí lo quiero dejar con esa felicitación de uno de nuestros oyentes, el señor, ay, se me fue el nombre, es que no me salen con nombre a veces. El doctor Álvaro Enrique Aristizábal Mejía. Felicitaciones, don Bernardo, qué bueno ver una Claro que sí. manejada partiendo de la base de que el suelo es lo primordial. La flora y el herbívoro deben vivir Ay, qué bien. con él, no como parásitos. Muchas gracias por su generosa enseñanza, don. Álvaro, contigo, con Álvaro, un saludo. No nos conocemos personalmente, pero hemos interactuado mucho en los chats. Uno de nuestros socios más aportantes en el chat de Acoganar. Un saludo. Bueno, don Bernardo, muchísimas gracias por habernos acompañado, muy amable. La verdad, pues, creo que la gente quedó bastante impactada porque creo que hay un modelo que ya está implementado en la ganadería y sobre todo en la lechería especializada. Y ver este tipo de modelos es empezar a abrir esa puerta también para que la lechería especializada empiece a transformarse de manera que pueda trabajar de manera armónica con toda la naturaleza. ¿Cuántos participantes tuvimos, Diego? En el tope llegamos a alcanzar a los 115 más o menos, don Bernardo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bien. Deja mi correo, que con mucho gusto para eso estoy, para que todas estas enseñanzas
la sigamos descubriendo entre todos. Yo lo que planteé aquí fueron más dudas que certidumbres. Yo lo que planteé aquí fue la honestidad de lo que hacemos hoy y cómo trascender. Críticas, todas las que quieran hacer, que inclusive hay más todavía por hacer. Yo sé que hay mucha crítica, pero yo no quiero estigmatizar un sector tan importante de la ganadería colombiana para excluirlo de nuestra asociación. Lo que quiero es propender al interior de Acoganar para que tengamos cabida y tengamos una dependencia que estudie los temas de la ganadería especializada o de otro tipo de ganaderías y en otros pisos térmicos. Muchas gracias, Diego. Un abrazo muy fraternal. Estoy buscando su correo, no lo encuentro, a ver si me lo regala y lo pasamos por aquí de una vez, don Bernardo. Correcto, mire, es Bernardo Villa M de Machado, Bernardo Villa M @gmail.com. No, está súper fácil. Muy bien. Entonces ahí, bernardovillam@gmail.com. Bueno, ahí lo estamos pasando para que la gente, el que quiera comunicarse con don Bernardo, quiera plantearle sus preguntas, sus inquietudes, quiera comunicarse con él, quiera interactuar con él, quiera pedirle más luz acerca del tema, pues ahí está el correo bernardovillam@gmail.com. Los que necesiten también las diapositivas pueden escribirle, él quedó de enviármelas, vamos a tratar de tener un archivo también para todas estas diapositivas. Y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y nuevamente, don Bernardo, pero muy agradecido por su presencia en esta tarde aquí en el grupo de Ganadería Regenerativa Feliz. Una feliz tarde, saludos a la familia y muchas gracias, don Bernardo. Oigan, y recuerden, suscríbanse al canal, denle like y compartan con otros.